del 11 al 12. No lo vamos a leer, nada más recuerden. Y el triple o el tercer objetivo del autor es mostrarnos el triple y mejor oficio de Jesucristo. Triple oficio, ¿por qué? Porque es profeta, porque es sumo sacerdote y porque es el sacrificio perfecto. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 3, del 1 al 4, versículos 4 y 6, y capítulo 7, del 9, del 13 al 15. Y de hecho, toda la carta de Hebreos está escrita con este objetivo. Jesucristo es superior, no hay más, es lo máximo. Bueno, ahora, retomando nuestra parte que nos toca de Hebreos, nuestra parte que nos toca el capítulo 10, vamos a continuar. En el capítulo 10 que vamos a estudiar hoy, el resumen de todo lo anterior y que el autor de Hebreos recapitula, viene en este capítulo. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención. Todo lo dicho anteriormente, todos los 9 capítulos que hemos estudiado anteriormente se resumen en este. Y tenemos que tomar el resumen correctamente e interpretarlo de la manera como Dios quiere para que nos llevemos precisamente la enseñanza. Pero la enseñanza, repito, no es para que la tengamos aquí, es para que saliendo la prediquemos, es para que saliendo la apliquemos, es para que saliendo nos veamos ante el espejo de la palabra y en ese vernos en el espejo veamos nuestros errores, los llevemos a Dios en oración y que Él nos cambie. La ley, lo que rebunda y lo que resume es que la ley es insuficiente y porque solo cubre el pecado. Dios estableció los sacrificios como una sombra de lo celestial. El verdadero sacrificio hecho por Jesucristo es perfecto. Y es el verdadero, es la imagen, es de donde se reflejaba todos los sacrificios anteriores. Entonces vamos a dividir la primera parte de nuestro estudio en un bosquejo. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 4 y dice, la ley es insuficiente. Repito, del versículo 1 al versículo 4, la ley es insuficiente. Entonces tú te preguntarás, si es insuficiente, ¿por qué la estableció Dios? Si va a ser algo insuficiente. Bueno, Dios estableció los sacrificios como parte de su revelación progresiva al hombre. En Levítico del capítulo 1 al 7 encontramos las 5 ofrendas establecidas por Dios como parte del ministerio sacerdotal para que el hombre tuviera una correcta relación y comunión con Dios, según la ley. ¿Cuáles son esos sacrificios? La ofrenda del holocausto, que es la primera. Ofrenda quemada que expiaba los pecados. Quiere decir que solamente cubría los pecados o los calafateaba y no los quitaba. La palabra en hebreo es kafar y quiere decir recubrir. ¿Se acuerdan cuando Noé cubrió el arca con brea? Eso es kafar. Entonces estos sacrificios solamente cubrían, no quitaban el pecado. La segunda ofrenda era una ofrenda de oblación y era una ofrenda de granos, dedicada a Dios para consagrarnos. Normalmente, si tú querías hacer algo o darle un voto a Dios, llevabas esta ofrenda al altar. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz, en la cual había una reconciliación no solamente con Dios. Si tú tenías un problema con algún hermano, llevabas una ofrenda de paz. Y los dos tenían que hacer esa misma ofrenda y entonces tenían que reconciliarse delante del sacerdote. Y era una ofrenda también establecida por el Antiguo Testamento para reconciliación y para evitar algunas situaciones mal entendidas o algunas situaciones que podían causar conflictos entre el mismo pueblo. La cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado. Ofrenda de propiciación que cubría la naturaleza pecaminosa de la persona. Y en esta ofrenda todos estaban obligados a presentarla. No había quien se salvara. De ahí el continuo holocausto que siempre se presentaba en el altar. Y la última ofrenda, la ofrenda por los pecados, por las transgresiones del pueblo. El famoso Yom Kippur, que era solamente una vez al año, en el cual el sacerdote tenía que cumplir con una serie de ritos para poderlos presentar.
Y aquí vemos entonces las 5 ofrendas que se presentaban. Pregunta al margen, no me contesten. ¿Jesucristo cubrió todas ellas? Por supuesto, por supuesto. Él es toda nuestra ofrenda. Todas estas ofrendas que se deberían de presentar en el Antiguo Testamento, Dios las cumple, Jesucristo las cumple en su sacrificio. Eso, nota al margen. Y anoten eso como nota al margen. Levítico también nos enseña que las primeras 3 ofrendas subían como olor grato, eran agradables al Señor. Y estas nacían normalmente del corazón de las personas que querían agradar a Dios. Las otras 2 últimas, que eran por el pecado, no así. Estas eran para cumplir la justicia de Dios como consecuencia de la demanda que exige la paga del pecado. Por lo tanto, ninguna persona en el pueblo estaba excluida de presentarlas. Era algo muy importante y todo mundo la tenía que presentar. Todos estos sacrificios son la sombra de los bienes venideros. Todos estos sacrificios tienen que llevarte, orillarte a un momento que cuando tú veas la cruz, digas, esto era sombra de lo perfecto. Esto era sombra de lo que había de venir. El sacrificio perfecto lo cumple Jesucristo. Pero también algo muy importante, todos estos holocaustos eran insuficientes y no podían quitar el pecado. Repito, solo lo calafateaban, todo lo cubrían, el shamar. Ajá. Por eso tenían que ser o presentarse repetidamente. ¿Cuál era el objetivo entonces? ¿Por qué Dios quería que se hicieran estas si todo esto era sombra? Era un recordatorio al hombre de su pecado, señalando el hecho que necesitaba cada vez más de más repeticiones de ellos y cada vez de más sacrificios para podernos acercar a un Dios santo. Para tener esa comunión perdida en el jardín de Edén, tenías que presentar esto. Y aún así, no podías tener acceso total a la santidad completa y a la comunión completa con Dios. Porque recuerden que solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, no sin sangre. Y ahora nosotros tenemos ese acceso. Tú puedes presentarte no una vez al año, todos los días a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es algo que quiero que nos llevemos en el corazón. Tienes acceso a Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes acceso a ese lugar santísimo. Pero ya me adelanté un poquito porque era parte de la conclusión. Bueno. Todo esto es un símbolo profundo de lo ocasionado por el pecado y la separación de Dios. Y todos estos sacrificios no nos hacen capaces de hacer perfecto al hombre. Trae a la memoria el pecado y por lo tanto no podía producir un cambio de conducta. No lo podía producir. Más adelante vamos a ver qué sí lo produce. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré delante del Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Se pregunta Isaías. Y esta pregunta es precisamente, entonces, ¿de qué sirvió el holocausto? ¿De qué sirvió la antigua ley? En el versículo 4 de nuestro pasaje de Hebreos, el autor no deja lugar a dudas. La sangre de los sacrificios no pueden quitar el pecado ante el Antiguo Testamento. En esta primera parte de nuestro estudio, basado en lo aprendido de las predicaciones anteriores y de lo que hemos visto en Hebreos, podemos entonces concluir de la siguiente manera. La ley es un paradigma para entender y comprender mejor las verdades del Nuevo Testamento. Alguien se preguntará, ¿qué es un paradigma?
Un paradigma es un conjunto de teorías o verdades comprobadas cuyo fin es aceptar sin cuestionar la base y modelo, aquí repito, modelo para resolver una controversia o un problema, o así poder avanzar hacia un mejor conocimiento o entendimiento. Entonces, paradigma era un modelo, era el modelo a seguir, pero no era la base para avanzar hacia un conocimiento pleno del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda conclusión a la que podemos llegar en estos versículos del 1 al 4 es: la persona, el sacrificio y el ministerio levítico apuntan a Jesús. Y lo apuntan como el Mesías, sacerdote, el sumo sacerdote, mayor que Moisés, único y eterno sacrificio, mediador de un mejor pacto y único pacto con mejores promesas y sobre todo perfecto. No hay nada que agregarle. Estas son las conclusiones a las que tenemos que llegar si estudiamos correctamente nuestro pasaje de Hebreos y como lo hemos venido haciendo. El Antiguo Testamento queda abolido. Ahora, cabría preguntar, si queda abolido el Antiguo Testamento, ¿quedan abolidos los 10 mandamientos? No, porque es la base de la ley moral y de ahí se desprenden todos los demás. ¿Qué es entonces lo que queda abrogado de la ley? El antiguo sacrificio. El Antiguo Testamento en cuanto a lo sacrificial, en cuanto al orden levítico. Pero sigue vigente los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y en la ley moral de Dios queda establecida todos los principios que vamos a ver a través del sacrificio. ¿Queda entendido? Porque yo me entiendo, pero no sé si ustedes me entienden. Bueno, entonces pasemos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que va del versículo 5 al 8 y dice: la abolición de la ley. En la siguiente parte de nuestro estudio, el autor hace referencia al Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo como en el rollo o cabeza, aquí tendríamos que hacer una aclaración, dice como en el rollo del libro está escrito, aquí rollo significa cabeza, o sea, la parte principal, la parte esencial del libro, el clímax. Todos nosotros hemos leído algunos libros, algunas novelas, y el clímax, la parte principal de donde se desenvuelve toda la trama, es esta parte. La parte principal del rollo del libro, o sea, del Salmo 40 dice, del libro que está escrito de mí, perdón, entonces dije, he aquí vengo como en el rollo o cabeza del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, la parte medular, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La parte medular inclusive de toda la Biblia es precisamente que Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad? Ofrecerse como sacrificio para que nosotros tengamos acceso a esa santidad. La parte medular de todo el Evangelio se puede concluir en esto. Jesucristo es el sacrificio perfecto por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y toda la Biblia gira en torno a ello. Ese fue desde el principio el plan de Dios. También al leer en Jeremías 31 del 31 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Y estas son las referencias que vemos en los versículos en esta parte central del capítulo 10, tomados del Salmo 10 y de Jeremías 31. ¿Por qué retoma estos pasajes? Porque quiere ser muy reiterativo el autor. El antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. El antiguo pacto simplemente es el reflejo de algo más perfecto. Estas referencias del Antiguo Testamento anuncian y muestran el origen de la sombra proyectada en el Antiguo Testamento, un mejor sacrificio efectuado por el Mesías,
un mejor ministerio, un mejor tabernáculo. Por tanto, hay algo más grandioso, algo más sublime, algo invaluable, un cuerpo preparado por Dios y para Dios. Un cuerpo preparado por Dios y para Dios. Un sacrificio perfecto, único, eterno, que cumple con toda la totalidad de las demandas de la justicia de Dios, que atestigua un nuevo pacto y no solamente lo atestigua, lo ratifica. ¿Por qué? Porque quita. ¿Escuchamos bien? Quita el pecado. Este sí lo quita. Cumple con la ley. Y aparte, estos mandamientos no solamente están escritos en una tabla, están escritos en tu mente y en tu corazón. Están escritos en el corazón del creyente. Cumple con las promesas hechas por Dios, que hace ver la fidelidad y la veracidad de Dios, que cumple con toda esa voluntad y por lo tanto abroga el ministerio levítico. Este nuevo pacto tiene un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote, no como en el antiguo, es perfecto. Y no solamente es perfecto, es rey, por eso es el único. No hay más, ya no hay necesidad de estarlo cambiando. Y aparte, nos da una correcta relación con Dios. También anula el acta de los decretos que había en nuestra contra. Todas esas cosas que estaban escritas de nosotros para que fuéramos condenados en una cruz y no obtener acceso a Dios, ya están quitadas, están clavadas en la cruz. Nos da la presencia misma del Señor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Y qué más decir? La Biblia contiene aproximadamente entre 3.573 a 8.000, dicen otros, promesas hechas en este nuevo pacto. 3.573 promesas como mínimo. Y algunos aseguran que más de 8.000. Entonces, estas promesas van desde la salvación, el perdón, la presencia de Dios, la sabiduría, el cuidado, la vida eterna, la fe, la obediencia, la provisión, la perseverancia, la sanidad, la protección. ¿Qué más nos queda decir? Doblar nuestra rodilla delante de todo esto. ¿Qué más nos queda decir? Adoremos a este Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero aquí viene lo importante. ¿Cómo puedes entonces acceder a ese pacto? ¿Cómo puedes tener tu participación en el nuevo pacto? Tercera parte del bosquejo, el verdadero sacrificio. Versículos del 9 al 10. Por último, mis queridos hermanos, en estos dos últimos versículos el autor de Hebreos concluye: si confías en la ley, es decir, en las obras, recordemos que las obras son actos externos para modificar lo interno, trabajan de afuera hacia adentro. Si tú te basas en esto para tener una correcta relación con Dios, estás bien y tristemente equivocado. No hay obra que puedas presentar delante de Dios para tener comunión con Él. Si confías en las obras para alcanzar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estás rotundamente equivocado. No puedes acceder a Dios por más sacrificios que presentes, por más oblaciones, por más que te trates de limpiar del pecado. ¿Cómo te puedes presentar delante de Dios? ¿Cómo puedes tener acceso a este pacto? La ofrenda o el sacrificio hecho por Dios a través de Jesucristo y la fe, solo la fe es la obra expiatoria, es la forma correcta para poder acceder a la correcta relación con Dios. Y solo entonces tu fe te moverá a hacer obras. Y tú has tenido fe en este sacrificio y reconoces que Jesús te rescató, que limpió todos tus pecados y es tu Señor y Salvador, estás dentro del pacto. Si no, es el momento de doblar tus rodillas delante de Él, pedirle perdón y hacerlo tu Señor y Salvador. Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero fe, luego obras, no lo contrario. Su sacrificio nos dio santidad, nos apartó para ser adoradores del verdadero Dios, para ser hacedores de la voluntad perfecta del Dios vivo. Nos apartó para hacer luz en medio de las tinieblas. Nos apartó para anunciar las virtudes de Jesucristo y su evangelio, para ser embajadores, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos apartó para santificación, para llevar consuelo a los de poco ánimo. Nos apartó para cumplir su propósito y para darle gloria en todo momento a Él, no para vanagloriarnos, para que toda la honra sea para nuestro Dios. Conclusión, mis queridos hermanos. Si has rendido tu vida a Cristo y su sacrificio en fe, sábete seguro de tu salvación. Ten plena certeza de la suficiencia del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Ten la plena seguridad de su resurrección, que testifica, fíjate lo que testifica, la veracidad, fidelidad, justicia, eternidad, autosuficiencia, inmutabilidad, aceidad, unidad, bondad, misericordia, omnipresencia, omniscencia, amor y misericordia, entre otras más de lo que es Dios. Repito, fidelidad, veracidad, eternidad, autosuficiencia, inmutabilidad, aceidad. Algunos me van a preguntar después qué es aceidad, ¿verdad? Creo que no queda claro, pero bueno. Unidad, bondad, misericordia, omnipresencia, omniscencia, amor y misericordia, entre otras muchas más. Normalmente son 21 atributos los que tiene nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios Jesús, el Padre. Entonces, concluyamos. Mi seguridad y la tuya en la salvación me anima y te anima a obedecer, porque trabaja de adentro hacia afuera. No es porque alguien te lo imponga. El Señor puso esos mandamientos, puso todas esas cosas, todas esas cláusulas para trabajar de adentro hacia afuera. Es un gozo obedecerle. Es algo que a todos nosotros los cristianos debería de darnos esa tranquilidad. Hago las cosas porque le quiero servir, no porque me lo impongan, no porque tengo que ir. Es una convicción que debemos de tener para poder llevar a cabo esto, porque Dios ha puesto sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. De modo que actuar de dentro hacia afuera como una convicción y no es un mandamiento como el de la ley. Jesucristo es Señor y está sentado a la diestra del trono. Es la puerta al lugar santísimo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero y confiadamente, podría ser la traducción, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Tienes esa confianza? Acerquémonos. Vivamos el Evangelio. Una de las cosas que, se los voy a decir francamente, a ver si no me regañan después, pero una de las cosas que más me molesta de los cristianos es precisamente eso, cuando a veces no vivimos el Evangelio, cuando no hacemos las cosas que tenemos que realizar, cuando creemos que todavía vivimos en pecados. Y sí, es cierto, vivimos en pecado, pero tienes el gozo del Nuevo Testamento, tienes el gozo de cumplir la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Vive el Evangelio. El Evangelio te va a traer paz, te va a traer tranquilidad, te va a traer dirección, va a traer todas aquellas cosas que no podía hacer en el Antiguo Testamento. Y cuando lo vivimos así, vivimos de victoria en victoria a través de aquel que nos amó. Vivimos en victoria sobre el pecado.
porque nuestra convicción es agradar. Vivimos una vida santa y todo lo que nos pueda pasar, damos gloria a Dios. Todo lo que nos dicen o nos puedan decir, que si fulanito, que si menganito, que si esto, pasa a segundo término. Dios me amó, tengo lugar en Él, puedo acceder a Él y Él no se equivoca, hizo un sacrificio perfecto. Hermanos, les repito, mi exhortación es a que vivamos ese evangelio y ya no vivamos como cristianos, iba a decir titulados, pero no es titulados, como cristianos perdedores, vivamos como cristianos victoriosos, porque esa victoria nos va a dar convicción y en la medida que nos dé convicción vamos a predicar más la palabra, vamos a tener ese gozo que la gente va a ver y va a decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Y entonces nos va a dar la oportunidad de predicar más el evangelio y hacer crecer la iglesia. Y no solamente va a hacer crecer la iglesia, sino que también vas a crecer tú en madurez espiritual. Que hagámoslo, por favor. Concluyamos entonces con una oración. Alabado y bendito Padre, tu palabra es clara. Tu palabra nos muestra, Señor, que tú tienes algo mejor para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivirlo, pero sobre todo, mi Dios, también hoy ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a predicar tu palabra. Danos ese gozo que debemos de tener para vivir como es justo de un triunfador, porque tú nos has hecho triunfadores. Tú eres el sacrificio perfecto. Concluimos pues, Señor, que necesitamos vivir correctamente de acuerdo a tus propósitos y bajo este propósito. Ayúdanos entonces a ser esos embajadores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, está terminado. Terminamos, hermanos. Gracias por... Gracias.